primero pedir perdón a la doctora Ana Sánchez Fructuoso porque ya no son horas, ¿no? Y ya, vamos, todos los que tienen familias, etcétera, ya están sufriendo, ¿no? La doctora Ana Isabel Sánchez Fructuoso es licenciada por la Universidad también Complutense, otra más de la saga, doctora en Medicina en 1994, profesora asociada en Nefrología de la Complutense y desde hace unos meses también la jefe de servicio de Nefrología del Hospital Clínico de San Carlos. Muchas gracias, Ana, por participar. Voy a intentar ser lo más rápida posible. No tengo tu alegría, pero a ver si consigo despertar a la gente, ¿no? Entonces os voy a contar un programa que fue para reiniciar el trasplante renal de donante vivo en Kenia y en el cual participé. Kenia es un país que tiene alrededor de 41 millones de habitantes para datos del 2002 y si os fijáis tiene muy pocos médicos, 1,4 médicos por 10.000 habitantes y nefrólogos ya, prácticamente ninguno, 0,5 por millón de población. Prácticamente son testimoniales, 15 nefrólogos en todo el país. Respecto a los pacientes que hay en hemodiálisis, a datos también del 2002, solamente 260 pacientes en hemodiálisis y 30 en diálisis peritoneal. Los pacientes en hemodiálisis suponen el 6,4 por millón de población frente al 97 que tenemos en España y los pacientes en diálisis peritoneal son el 0,7 por millón de población frente a 21 que tenemos en España. Y no es porque en España tengamos más insuficiencia renal crónica, obviamente, es porque muchos enfermos no llegan a diagnosticarse ni a tratarse. Respecto a los trasplantes, aquí tenéis los que se realizaron en Kenia del 2006 al 2008, no son realmente trasplantes realizados allí. Los pacientes se iban a la India, que lo tienen bastante cerca, se llevaban su donante, se trasplantaban allí y luego volvían a Kenia y el problema era que no tenían acceso a la medicación inmunosupresora y a los pocos meses la mayor parte de ellos hacían un rechazo agudo y perdían el trasplante. El Hospital Nacional de Kenia en Nairobi, que es el que nosotros estuvimos trabajando, había realizado algún trasplante de forma anecdótica, pero con resultados bastante catastróficos. Entonces, los objetivos de este programa fueron mejorar el nivel científico de las unidades de trasplante y en general del sistema de trasplante renal en Kenia, generar capacidades para el futuro del hospital y de la región mediante la formación de expertos. No queríamos limitarnos a ir allí, hacer unos cuantos trasplantes, marcharnos, volver a los 5 meses, hacer otros trasplantes y marcharnos, sino que lo que queríamos era formar al equipo para que ellos pudieran ser independientes y volver a hacer trasplantes. Recuperar la confianza de los pacientes en el sistema de trasplantes y educar en general a la sociedad keniata acerca de la enfermedad renal y sus posibilidades terapéuticas. Entonces el programa se diseñó en 4 etapas. La primera etapa, la que nos parecía más importante, era la mejoría de la técnica quirúrgica, después la mejoría del seguimiento del trasplante renal. Una vez conseguido esto, darles medios diagnósticos para identificar pacientes trasplantables o tratar a los trasplantados, por ejemplo, enseñar a hacerse biopsias de los trasplantes para poder diagnosticar patologías, etc. Y finalmente, y en lo que ahora sobre todo se está, era facilitar la financiación de los trasplantes a la población. En Kenia, el sistema que tienen es que el gobierno paga la mitad de la diálisis, la mitad del coste de la diálisis. Aproximadamente una diálisis viene a costar unos 45 euros y solamente les cubren como mucho 2 diálisis a la semana. Entonces, la mayor parte de la gente no tiene dinero para pagarse ni siquiera 2 diálisis y a lo mejor se hacen solamente una diálisis a la semana o una cada 2 semanas, con lo cual son gente joven con una patología cardiovascular derivada de la uremia tremenda y mueren muy jóvenes. Este es el Hospital Nacional de Kenia, en Nairobi. Un poquito mejor que otras fotos que se han mostrado, pero también un hospital, pues bastante rudimentario. Aquí tenéis la sala de diálisis. Tenían muy pocas máquinas en diálisis porque realmente tampoco necesitan tantas. Tienen 160 pacientes en diálisis, pero como ya os digo, se dializan como mucho 2 veces en semana. Son gente generalmente adulta joven y además mantienen a su familia, entonces el estar en diálisis hace que no lleven dinero a casa y pues que la familia esté en unas condiciones malas. La impulsora fundamental de esto fue María Sotomayor.
que trabaja en el área de responsabilidad social corporativa de Novartis, que fue allí buscando en qué problema Novartis podía ayudar y entonces detectó que la insuficiencia renal crónica era un problema. Y la verdad es que la pobre se pasó meses sentada en un banco en la puerta del despacho del jefe de urología al que le quería contar su proyecto, pero él no la quería recibir. Ella dice que porque era mujer y porque era blanca. Probablemente a lo mejor se hubiera ido un hombre y negro hubiera conseguido más. Al final consiguió que la recibieran y bueno, les contó el proyecto y les pareció interesante. Una vez que consiguió interesar a los keniatas, dijo, ahora tengo que buscarme un grupo de expertos en España que me ayuden con esto. Entonces se puso en contacto con el responsable de la unidad de trasplante nefrólogo del Hospital Clínic de Barcelona, Federico Oppenheimer, y con el jefe de urología, el doctor Alcaraz. Y los dos lo que decidieron es que antes de embarcarse en ese proceso querían ir al terreno y mirar exactamente de qué infraestructura se disponía y cómo trabajaban. Se dieron cuenta, obviamente, que la manera de trabajar era muy diferente, pero fueron listos porque buscaron nefrólogos y cirujanos con capacidad de liderazgo y que tuvieran buenos conocimientos. Y entonces cogieron a esos líderes y lo que hicieron un mes después es llevarlos al Hospital Clínic, donde se les estuvo dando durante una semana un tratamiento específico. A los cirujanos les enseñaron técnicas quirúrgicas, manejo en las consultas quirúrgicas post-trasplante, lo mismo que manejo por parte del servicio de nefrología a los nefrólogos, ¿no? Sobre todo también les insistieron mucho en la importancia que tiene el donante. El donante en España es algo que cuidamos mucho, es una persona altruista que da un riñón a un familiar o a un amigo, y allí hasta ahora pues se le daba poca importancia y el donante en nuestro sistema es vital, ¿no? Bueno, pues un mes después, un equipo multidisciplinar del Hospital Clínico de Barcelona se fue a Nairobi y entonces se realizaron los primeros 6 trasplantes y se hizo ya una campaña de comunicación para decir que Kenia estaba lista para retomar el programa de trasplante que se había abandonado. Estas son las salas de quirófano que había. Se fue también un equipo de anestesistas en general. Para todo el mundo, la aportación que les hicieron el estar en su estancia en Kenia fue muy importante. Y realmente también los médicos keniatas tenían muchísima ilusión porque esto saliera adelante, ¿no? Obviamente los temas técnicos eran muy deficitarios, pero siempre se puede salir adelante. Estos fueron uno de los primeros trasplantes. Peter recibió el riñón que le donó su hija, Caroline, y bueno, como él dice, volvió a tener una vida normal y su hija también se sentía muy contenta porque se veía que era la persona que le había ayudado a lograrlo. A mí una de las cosas que más me llamó la atención y que hemos perdido un poco en nuestra sociedad es que, por ejemplo, en mi hospital llevamos hechos aproximadamente 2.000 trasplantes renales y de ellos solamente 5 son de donante vivo, que es una cosa que estamos ahora impulsando mucho. Pues allí en Kenia, cada paciente tenía a lo mejor 5 o 6 posibles donantes, porque se ofrecía a todo el mundo. Además, no son familias de padre, madre e hijos, sino que son familias en las que entra el primo hermano, el primo segundo, son grandes familias y entre todos se ayudan y de hecho entre todos recolectan el dinero para poder pagar el trasplante. Y a veces es difícil decidir quién es el mejor donante para cada posible receptor, cosa que no pasa en España, que hay muy poca gente que se ofrezca. Bueno, ya estaba cubierto todo lo que era el primer año, que era sobre todo enfocarnos en mejorar la técnica del trasplante. Después de haber realizado esos primeros trasplantes en marzo, el equipo keniata empezó a trasplantar y a hacerlo ellos. Y en noviembre se volvió allí, se realizaron 4 trasplantes, pero ya de casos difíciles y complicados, y lo que se hizo fue auditar los resultados para ver que los criterios de calidad, de supervivencia y todo esto eran adecuados. En el segundo año lo que se decidió era mejorar el proceso y empezar a evaluar los resultados.
Los médicos keniatas fueron a otro hospital de España, en este caso el hospital de Valdecilla. Al mes siguiente volvió el equipo español, donde realizó otros 3 trasplantes. Como se objetivó que había muchos problemas también en la cirugía de accesos vasculares, se les hizo un training a los cirujanos en el Hospital Clínic de Barcelona, y en julio ya un equipo de gente más junior visitó el hospital y ayudó a la realización de accesos vasculares y al control posoperatorio de los pacientes. En el tercer año, que ya fue el último, fue ver que se estaba siguiendo adecuadamente los estándares de calidad, que los resultados estaban siendo buenos. Fuimos a Kenia, se realizaron 3 trasplantes más, auditamos los resultados, porque Novartis les dio una serie de ordenadores y un sistema informático para que se pudieran meter los datos de los pacientes, y luego nosotros íbamos como a examinarles, a preguntarles qué enfermos habían fallecido, que nos contaran por qué, los motivos, en fin, tenían que pasar un examen un poquito duro. Y entonces ya alguna otra unidad empezó a decir, yo también quiero que me enseñen y quiero empezar a trasplantar, pero no parecía lo más adecuado, porque era mejor tenerlo todo centralizado en un hospital y que poco a poco los demás con el tiempo se pudieran ir incorporando. Lo que sí nos pareció interesante fue crear una unidad de seguimiento post-trasplante. Una vez que el paciente, que el trasplantado se lo hicieran en Nairobi, pero que una vez que fueran dados de alta, por ejemplo, en Mombasa, que estaba lejos, se pudiera crear allí una consulta para el seguimiento de estos trasplantados. ¿Qué resultados hemos tenido? Pues en estos 4 años se han realizado 99 trasplantes, gran parte de ellos por el equipo keniata. El equipo español ha hecho, yo creo que no han llegado a 20. Todos han sido tratados con medicación adecuada, eran pacientes que estaban en hemodiálisis. La mayor parte de ellos, la causa de la insuficiencia renal era hipertensión. Como veis, eran pacientes jóvenes con una edad media del donante en torno a los 32 años y 37 de los receptores. La mayor parte de ellos eran varones, con unos resultados muy buenos, con una excelente función renal al año del trasplante, con muy baja tasa de rechazo, solamente 4 pacientes, y se trató en todos ellos y se resolvió, con una supervivencia del paciente en torno al 88% a los 2 años, que es un poco más baja que los que tenemos en España, pero sí que son pacientes muy deteriorados, sobre todo con muchísimo problema cardiovascular de base. Las causas de muerte que hubo fueron fundamentalmente infecciones y causas cardiovasculares, y una supervivencia del trasplante del injerto muy buena, un 96% a los 2 años, con una tasa bastante baja de rechazo. Por lo tanto, mi conclusión sería que con 99 pacientes trasplantados y resultados alentadores, parece ser que este programa de trasplante de donante vivo en Kenia ha comenzado de nuevo de manera satisfactoria, permitiendo un mejor manejo del paciente con insuficiencia renal crónica. Y concluir que la responsabilidad siempre funciona, la responsabilidad social funciona cuando todos ganan. Y aquí he puesto algunas de las frases de la gente que decía, como por ejemplo, no pude pegar ojo la primera noche en Kenia después de ver el quirófano. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ana. ¿Alguna pregunta para la doctora Sánchez? ¿No? Sí. En cuanto al trasplante, que yo conozca, no. De hecho, lo que hacemos es irnos en vacaciones. No, el hospital no nos apoya en esto. No. Que yo conozca. Eso es también dinero. Yo te quería hacer una pregunta. Durabilidad en el tiempo, adherencia al tratamiento y financiación del tratamiento. Novartis da la medicación a precio de coste, con lo cual para los pacientes, pues es que es
prácticamente muy barata. Lo que se están preocupando ahora, y es que a mí me parece mucho más interesante, es de intentar que el Estado financie el trasplante, porque no lo financia. Financia la hemodiálisis, que paga la mitad como tope 2 a la semana, y todos sabemos que el trasplante es mucho más barato, aparte que mejor calidad de vida y la gente puede trabajar. Y hasta ahora el trasplante no lo financia. Cuesta aproximadamente unos 3.000 euros, que para estas personas es... El hospital de Kenia prácticamente no cobra, pero sí que hay que pagar un mínimo. No hemos conseguido todavía la financiación, pero entre otras cosas porque las personas con las que se había hablado, que estaban en el Ministerio de Sanidad, por lo visto les han acusado de corrupción y ahora ha cambiado todo el equipo y hay otra vez que volver a empezar a hablar. Muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a proceder a la clausura de la jornada. Por favor, profesor Arias, Fernando y Carmen. Y daros la enhorabuena a todos por la capacidad, por la resistencia que tenéis. Vais a ser buenos médicos y para la cirugía hace falta también este tesón y podéis apuntar también hacia la misma. En el hospital de Camerún, en el que yo inicié esta labor, pues está yendo desde hace ya unos años una compañera mía, Ramón y Cajal, Maribí Collado. Ella fundamentalmente hace cirugía de los bocios, que es una enfermedad allí endémica. Se acaba de ir hace 10 días y ella no sabía que yo estaba aquí. Y de todas las veces que se fue, nunca recibí un WhatsApp de ella, ni un correo, ni nada. Así luego me cuenta la actividad de lo que han hecho y las mejoras y todo eso, pero nunca lo recibí. Y casualmente esta tarde recibo un correo, un mensaje y me dice: hola Manuel, ya casi a punto de terminar la campaña y está yendo todo bien. África me sigue sorprendiendo tanto por su dureza como por su hermosura.